Señor, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor sobre nuestras vidas. Te damos gracias que podemos venir humillados, postrados, rendidos y reconociéndote, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo, tú eres verdadero sobre nosotros y nuestras vidas pueden adorarte, Señor. Esta mañana estamos conscientes, estamos seguros de que podemos entrar en alabanza, en adoración, en exaltación plena delante de ti, Señor. Te adoro, te bendigo en esta hora, nos acercamos a ti con el reconocimiento de que tú nos eres Dios, de que tú nos eres propicios, de que tú eres en verdad el único Dios todopoderoso, todo soberano, y pedimos en este momento que al acudir a ti, nuestras vidas puedan entrar en la confianza, en la certeza, en la seguridad de tu gracia y de tu favor sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en Jesús y pedimos que al abrir tu palabra ahora tú mismo hables a nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Puede tomar su lugar y vamos a venir a Génesis capítulo 3. Vamos a salir de Génesis 2, no porque no haya más que decir de la institución del matrimonio o de cómo el matrimonio y la familia comenzaron en el huerto, sino porque nosotros entendemos que el capítulo 3 es sumamente importante en la historia de la redención. Entonces yo quisiera imaginarme que este es el día en el que los acontecimientos y los eventos de Génesis 3 se llevaron a cabo. Antes de Génesis 3, la vida es mejor que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. El pecado no está dominando a las criaturas, la tierra no está bajo maldición, todo es perfecto, todo es totalmente pleno en el sentido de lo que Dios ha creado. Pero en Génesis 3 realmente la historia de la creación se va a ver distorsionada. Así como cuando llegamos a la cruz y decimos que este es el día que cambió la historia, en ese momento de la historia de la redención, la cruz trajo un cambio magnífico al darnos la posibilidad de ya no estar bajo pecado, ya no estar bajo condenación. Pero si tuviésemos que ir hacia atrás y colocarnos en Génesis 3, tendríamos que decir que este es el día que cambió el curso de la historia. Génesis 1 y 2 han quedado atrás, el Señor ha creado, el Señor ha hablado, el Señor ha creado varón y hembra, los ha unido en matrimonio, les ha dado la posibilidad de sojuzgar o dominar sobre la tierra. Pero ahora, después de Génesis 3, hay tres cosas que van a surgir, tres cosas que nos han acompañado desde Génesis 3: el miedo, la culpa y la vergüenza. Estos tres elementos que vienen a la vida de todo ser humano como un resultado del pecado: el miedo, la culpa y la vergüenza. Estos tres elementos se convierten en experiencias normales para el ser humano después de Génesis capítulo 3. Aquel día se pasó en el Edén o en el huerto del Edén del canto de la perfección al gemido bajo el peso de la caída. El canto de la perfección era el común denominador, pero ahora el canto de la perfección ha quedado atrás y se ha dado paso al gemido del ser humano, al gemido bajo el peso de la caída. Entonces, ¿qué hay en Génesis 3? Bueno, rápidamente, déjame decirte las 5 cosas que están pasando ahí. Número 1, la serpiente tienta a la mujer a pecar. Número 2, la mujer toma el fruto prohibido y se lo da a su marido. Número 3, ellos adoptan hojas de higuera como ropa y entonces se esconden en el jardín. El jardín que había sido el lugar de relacionarse con Dios, ahora es el lugar donde ellos se esconden de Dios.
Número 4, Dios maldice a la serpiente, a la mujer y al hombre. Número 5, Dios les hace ropa y los envía fuera del jardín. Bueno, ese sería el esquema total del capítulo 3. Hay demasiado contenido teológico, doctrinal y muy aplicativo en el capítulo 3. Entonces lo que voy a hacer esta tarde con ustedes es simplemente dar un recorrido sobre el capítulo 3, solamente para introducirlo, y entonces comenzar a ir verso a verso la próxima semana. Pero quiero que observen algo, el capítulo 1 comienza con Dios hablando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entendemos por la revelación de Dios en la palabra que esa creación de Dios se dio por la boca de Dios. Hebreos lo dice claramente en el capítulo 11, que por la boca de Dios fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿quién habla primero en Génesis? Dios, capítulo 1. Pero ahora, en el capítulo 3, vamos a ver al mismo diablo hablar. Iniciando con ello lo que nosotros reconocemos a lo largo de toda la Biblia como una guerra de palabras. La batalla espiritual realmente se da en una guerra de palabras. Dios dice algo de ti, de mí. Voy a ponerle nombre a eso. Dios dice que nosotros somos sus hijos cuando hemos sido lavados por la preciosa sangre de Jesús. Pero entonces Satanás viene y susurra a nuestro oído, tú no eres un hijo de Dios. ¿Lo ven? A Dios nos dice que somos herederos y coherederos con Cristo, y Satanás va a venir y nos va a decir, tú no tienes herencia con Dios. La Biblia dice que Dios es nuestro Padre y que nosotros podemos clamar a Él como Jesús y como Pablo nos dicen, Abba Padre. Pero entonces Satanás va a venir y te va a decir, Dios no es tu padre. Entonces, desde el Edén, sin salir del Edén, hay una guerra de palabras. Dios habló, Satanás habló. Siempre que la palabra de Dios trae convicción a nuestras vidas de una necesidad, de un pecado, de una realidad que nosotros tenemos que obedecer, inmediatamente Satanás estará allí para ofrecernos o para presentarnos una ventana de oportunidad, una nueva mentira que un hijo de Dios debe aprender a vencer, una nueva mentira que un hijo de Dios tendrá que aprender a discernir y a reconocer que es el mismo espíritu que se movió en Génesis capítulo 3 y que llegó a la vida de Eva, quien nuevamente está ofreciendo una tentación. Así que aquel día el pecado alteró el orden divino y afectó la relación de Dios con el ser humano y con la creación. Lo que aquel día se vio afectado fue la relación de Dios con el ser humano y la relación de Dios con su creación. ¿Qué nos enseña este pasaje? Bueno, estamos en el libro de los comienzos, no solamente de los comienzos de la raza humana, de la fauna, de la flora. Ahora mismo vemos aquí el comienzo o el origen de la maldad, del pecado. Afortunadamente, gracias a este libro, no somos ignorantes de nuestra historia y de nuestras raíces. Solo tenemos que buscar en el libro de Génesis los orígenes de la creación, los orígenes del pecado, los orígenes de las primeras civilizaciones, y bingo, lo encontramos, lo hallamos. Este es nuestro libro de donde partimos para todo lo demás. Aquí es donde nosotros aprendemos cómo Dios se relaciona con el hombre a través del pacto. Aquí es donde nosotros descubrimos la voluntad de Dios para nuestras vidas en la tierra en cuanto al dominio que el hombre debe ejercer. Aquí es donde encontramos el nacimiento de los hijos. Aquí es donde encontramos el surgimiento de la vestimenta. Ponte a pensar en algo. Si no tuviéramos todo esto, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos o dónde quedaríamos en cuestión de nuestros fundamentos?
Es así como llegamos al capítulo 3 y se nos explica cómo el pecado y el mal entraron en el mundo bueno que Dios creó. ¿Se acuerdan de esa expresión del capítulo 1? Todo fue bueno, todo fue bueno. Y cuando Dios crea al hombre, entonces dice que que esto fue extremadamente bueno. Lo que hace que este capítulo sea tan desgarrador, tan devastador para cada uno de nosotros, es que realmente Adán estaba actuando como nuestro representante cuando pecó. Adán es tu representante en el Edén, Adán es mi representante en el Edén. Ciertamente tú y yo no estuvimos en el Edén, estamos a miles de años del evento, pero estaba Adán. Y Adán, como el primer ser humano que hay, está representando a toda la raza humana, o como algunos teólogos lo explican, Adán es la cabeza federal de toda la humanidad. Es Pablo, y no tengo tiempo de ir allí, pero es Pablo en Romanos 5, verso 1 al 10, y vamos a ir allí más adelante, quien explica que el pecado cayó sobre toda la humanidad cuando Adán comió del fruto prohibido. Pablo lo explica de manera magistral en Romanos 5, pero eso nos va a tomar una sola sesión llegar ahí. Así que en un sentido real, el pecado de Adán aquel día fue tu pecado. En un sentido real, el pecado de Adán es nuestro pecado. La desobediencia de Adán es nuestro pecado. Entonces Pablo explica que el pecado entra a la raza humana por el primer Adán y luego que la salvación a nuestros pecados viene a la raza humana por causa del segundo Adán. Ahora ponte a pensar en esto. Ni estuvimos en Edén, ni estuvimos en la cruz. Entonces, ¿cómo puede ser que ambos eventos nos alcancen? ¿Se dan cuenta? Nos alcanza el pecado de Adán porque Adán nos estaba representando como cabeza federal de toda la raza humana. Nos alcanza la gracia del Hijo de Dios en la cruz porque cuando Cristo murió en el Calvario llevó todos nuestros pecados. Entonces, ni estuvimos en Edén, ni estuvimos en el Gólgota, pero el primer Adán nos introduce a ese pecado y el segundo Adán nos libra de ese pecado, de esa naturaleza que mora en nosotros y con la que el hombre no puede, simple y sencillamente. Así como tú y yo heredamos 2 ojos, 2 orejas, 2 piernas de nuestro primer padre y de nuestra primera madre, también heredamos su naturaleza pecaminosa. A partir de Génesis 3, cualquier ser humano que nace bajo esta maldición o bajo esta naturaleza pecaminosa. Esta es la raíz misma de todo el mal en el mundo. Este es el origen de todo el mal en el mundo. A veces cuando vemos el comportamiento de un niño o de un adolescente o de un joven, comenzamos a decir es que sus padres no lo criaron. Bueno, eso tuvo que ver. Algunos dicen, bueno, es que él no tuvo padre. Bueno, eso también tiene que ver. Comenzamos a ver situaciones y decimos, es que pobrecito, roba porque no tenía que comer. Bueno, eso también tiene que ver. Pero el origen real de todo pecado, de todos los días que la raza humana ha vivido, se encuentra en Génesis 3. Ahí está el origen de todos nuestros pecados. Así que este capítulo presenta una historia familiar. Es extraordinariamente relevante para cada persona que ha nacido en la línea humana. Todos somos hijos de Adán, todos somos descendientes de Adán y de Eva en ese sentido. Así que tenemos que, simplemente para tener claridad de algo aquí, el pecado realmente es desobedecer las reglas que Dios ha puesto. Algunos pudieran pensar, bueno, ¿y por qué Dios fue así? ¿Por qué no los dejó comer de todos los árboles? Al final estaban en un huerto y en los huertos hay árboles. Bueno, este Dios al que tú y yo servimos, este Dios al que tú y yo adoramos, este Dios que crea el universo,
tiene el derecho y tiene la autoridad, porque es un Dios soberano, de poder decir sí y también de poder decir no. Y en específico con respecto a ese árbol, Dios dijo no. Así que cuando leemos de este primer pecado, se nos proporciona un entendimiento de lo que está sucediendo en cada niño desobediente. Podemos ver la realidad de cada niño desobediente y podemos ver la realidad de cada tirano malvado en el mundo. Finalmente, lo que yace en el corazón de todos nosotros es ese pecado. Este primer pecado marca la raíz de todos los asesinatos, de toda la crueldad, de toda la enfermedad, de todo el dolor y de toda la muerte que puede haber en el mundo. Ahora, ojo, antes de entrar al capítulo, lo que vamos a hacer es leer el capítulo 3 y dar simplemente algunos principios generales. Pero ojo, la Biblia nos dice que Dios no es el autor o que Dios no es la fuente del pecado. Lo que Dios creó allí en el Edén, la forma como Dios creó el mundo, las bestias, los seres humanos, siempre tuvo el reconocimiento de decir es bueno. ¿Lo pueden observar? Nunca dijo nada absolutamente de su creación diciendo es malo. Todo era bueno. Es bueno, es extremadamente bueno. Entonces Dios no es el autor ni es la fuente del mal. Dios no es el autor ni la fuente del pecado. Por lo que todo el mal en el mundo se puede rastrear hasta la rebelión pecaminosa contra Dios el Creador. ¿Qué hizo Lucifer o qué hizo Lucero de la mañana según Isaías 14? ¿Qué hizo en el cielo? Se rebeló contra Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva en el huerto del Edén? Se rebelaron contra Dios. Dios habló, Satanás también habló, y cuando los seres humanos creyeron o decidieron creer a Satanás y no a Dios, entonces el pecado entró a la tierra. Esta rebelión apareció primero en Satanás y los ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo, y luego pasó a la humanidad a través del pecado de Adán y Eva en el jardín. Entonces, Dios creó todo bueno. Entonces, ¿cómo llegó el pecado a la raza humana? Bueno, eso realmente no se origina en el Edén. Eso se origina en el cielo, con Lucero de la mañana rebelándose frente a Dios, con una multitud de ángeles que le siguieron y que creyeron que realmente podían ser liderados por él. Y entonces ese mismo sentir de rebeldía viene a través de la serpiente, es comunicado a Eva, y usted recordará la forma como la serpiente habló a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho. Entonces lo que realmente está siendo desafiado en el Edén es la palabra de Dios. Entonces vivimos en una guerra de palabras. Verso 1, vayamos al texto. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán delante de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Bueno, todo parece indicar que el tiempo que Adán y Eva han vivido en el Edén, realmente han estado desnudos. Pero ahora cuando el pecado, y de hecho así termina el 2:25, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora, cuando el pecado ha entrado, trae consigo este sentido de culpa y de vergüenza y están tratando de cubrir su desnudez. Observa cómo la historia se está desarrollando cuando un espíritu maligno llamado Satanás entró en el jardín y comenzó a tentar a la mujer. Ahora yo quiero que observen solamente una cosa. Realmente la naturaleza y la obra de Satanás no ha variado hasta nuestros días. Satanás, como la misma Biblia lo presenta, es un tentador. Tentó a Eva y a Adán aquí. Tentó a muchos hombres de Dios a lo largo de las Escrituras. Tentó al propio Jesús en Lucas y Mateo capítulo 4. Ha tentado a evangelistas, predicadores, maestros de las Escrituras a lo largo de la vida. Ha tentado a cristianos a lo largo de la vida. Pero aquí tenemos la manera original como la Biblia nos dice que eso comenzó. Dice que entró en el jardín y comenzó a tentar a la mujer. ¿Se acuerdan de Judas cuando finalmente está entregando al maestro? Cuando definitivamente no hay reversa o no hay vuelta atrás para Judas. Dice que Satanás entró en él. Entonces aparentemente los espíritus malignos aparentemente pueden entrar en cuerpos físicos. Por lo menos podemos ver aquella narración de Marcos 5, donde estos espíritus están entrando en aquella cantidad de cerdos que estaban ahí en la región de los Gadarenos. Ellos entraron allí y fueron al abismo o cayeron en el aprisco. Evidentemente el diablo tomó o eligió a una serpiente y entendemos que la posibilidad más grande de por qué eligió a una serpiente y no a un elefante y no a una jirafa y no a una paloma, el propio texto te la da. Dice que su naturaleza era ser astuta. ¿Qué es una persona astuta? Pensemos en esto. Una persona astuta es aquella que sabe sumar, que sabe multiplicar y que siempre está pensando más allá de lo que el resto de los mortales están pensando. Es decir, una persona astuta es esta que dice, si yo doy el paso 1, 2 y 3, entonces voy a obtener este beneficio. Entonces esta persona que es astuta comienza a usar a otras personas para lograr sus objetivos. Y cuando usa a otras personas para lograr sus objetivos, no está interesado o no le importa tener que aplastar o menoscabar la vida de otras personas. Era astuto o era astuta. Hay otras referencias al diablo a lo largo de la Escritura, pero sin lugar a dudas, la imagen de la serpiente es utilizada comúnmente en símbolos paganos y pareciera ser un símbolo universal para referirnos a la obra de Satanás. ¿Qué es lo que vemos que la serpiente está haciendo en el capítulo 3? Satanás está rechazando a Dios como el único Dios verdadero cuando le ofrece a Eva la oportunidad misma de ser un Dios. Vean cómo desde el centro del Edén la batalla es clara: seréis como Dios. Esta es la mentira del humanismo, esta es la mentira de religiones que buscan poner al hombre en el centro y no poner a Dios en el centro. Por definición, sabemos que Dios determina lo que es bueno y lo que es malo. Hasta este punto, Satanás tiene la razón. Sin embargo, ofreció varios conceptos erróneos sobre la verdad. Primero, solo puede haber un Dios que determina.
y sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Nadie más, solamente Dios determina y sabe lo que es bueno para ti, para mí, para nuestras familias, para nuestra nación. Nadie puede estar por encima de esa voz. Segundo, Satanás estaba negando la bondad de Dios y su capacidad de determinar lo que es bueno para el hombre. En otras palabras, está atentando contra este atributo de la bondad de nuestro Señor. Ahora, es cierto que Eva nunca habría tenido un conocimiento íntimo del pecado si no hubiera pecado realmente contra Dios. En un sentido similar, nunca sabría lo bueno o lo malo que podría ser meter la mano en una batidora a menos que lo intentara. ¿Han visto eso? O sea, tú puedes leer el manual de una batidora, el manual de un artefacto que tiene navajas y que te dicen es peligroso. Bueno, ¿hasta dónde sé que es peligroso? Bueno, ojalá y nunca sepas que es peligroso. Pero si tú realmente comienzas a no obedecer o a no seguir las órdenes, llegarás a una conclusión. Era peligroso. Entonces Dios ha dicho, no coman. El día que coman de ello morirán. Cuando Satanás viene y tienta a Eva, entonces ella activa su pensamiento para decir, bueno, ¿y qué pasa si meto las manos a la batidora? Bueno, la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿vale la pena una experiencia íntima con una batidora para lograr el dolor de una mano machacada? La respuesta sería no, nadie lo intentaría. Pero entonces el diablo está sugiriendo que un conocimiento íntimo del pecado y sus malas consecuencias era un bien mayor que evitar el pecado y el mal por completo. Así que convenientemente evitó mencionar, lo que Satanás evita mencionar, es lo horriblemente desagradable que es meter la mano en la batidora. ¿Lo pueden ver? Él nunca advierte de lo que puede suceder si nos atrevemos a meter la mano en la batidora. Y lo mismo sucede en nuestros días con la naturaleza del pecado. La forma de tentación o la manera de tentación que se acerca a nuestras vidas nunca va a advertirte de el gran daño que esto pudiera traer a tu vida y a mi vida si metemos las manos en la batidora. Hoy sabemos que aquel día Satanás triunfó y Eva metió las manos en la batidora. Eva se creyó la mentira, Eva cedió a la tentación, supuso que Dios no sabía nada de licuadoras o de batidoras y que desde luego no sabía qué era lo mejor para ella. Así que Eva realmente se puso en el lugar de Dios, tratando de discernir lo que es bueno y lo que es malo, y decidió probar el fruto prohibido. En esencia, Satanás le enseñó a Eva a desconfiar de la palabra de Dios, por un lado, y por otro lado, Eva fue responsable de su incredulidad. Entonces yo creo que aquí hay una lección importante. Satanás siempre va a contradecir, Satanás siempre va a remar contra la corriente de la palabra de Dios. Satanás siempre va a decirnos lo opuesto a lo que la palabra de Dios dice. Y por otro lado, nosotros seremos responsables de obedecer la palabra de Dios o de creerle a Satanás. Bueno, aquel día que el pecado entró a la raza humana se hizo lo segundo.
al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva se negó a confiar en la palabra de Dios, se negó a confiar en su bondad, en su sabiduría y en su compromiso de cumplir con sus sanciones. Pero también hay otra historia o hay otra lección importante que podemos sacar de esta historia del primer pecado del hombre. Cuando la serpiente se acercó a Eva, y voy a hablar coloquialmente, pero para que lo entiendan, estaba poniendo patas arriba el orden de la creación de Dios. ¿Se acuerdan a quién Dios había creado para gobernar a los animales? ¿Quién era el agente que gobernaría o sojuzgaría a los animales? El hombre. Pero ahora aquí la serpiente está sojuzgando al hombre. Entonces, desde el origen, el pecado lo que realmente hace es voltear el plan de Dios. Cuando Dios ha dicho, sojuzguen sobre mi creación, sojuzguen sobre los animales de la tierra. Entonces Satanás está apareciendo para decir, nosotros vamos a dominar al hombre, vamos a sojuzgar sobre el hombre. Eva siguió el ejemplo del animal, Eva siguió el ejemplo de la serpiente. Entonces Eva se dio la vuelta y le ordenó al hombre que comiera del fruto. Otra vez, ese no era el plan de Dios para el matrimonio. El plan de Dios para el matrimonio es que el hombre fuera la cabeza del hogar y que Eva se sometiera al liderazgo amoroso de Adán. Pero cuando el pecado entra, no solo el orden de la creación es volteado, sino que también esa maldición alcanza el orden de Dios para el matrimonio. En vez de que el hombre ordene y Eva siga, ahora Eva está ordenando y Adán voluntariamente está pecando. Vean lo que Pablo dice en 1 de Timoteo 2, 12 al 13. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. 13. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Entonces lo que Pablo está reconociendo en su día es el orden de la creación de Dios. Bueno, este es uno de los pasajes que las feministas de nuestros días y muchas personas que han cedido al feminismo utilizarían como para hablar de que Dios realmente no entiende lo que está pasando el día de hoy en nuestra cultura o en nuestra sociedad. Pero eso no es nuevo en la Biblia, porque realmente desde el capítulo 3, la gente, la sociedad, las culturas, la gente de influencia está en contra del plan de Dios. Bueno, yo sé que lo que nos ha tocado enfrentar el día de hoy, culturalmente hablando, realmente tiene retos increíbles, conlleva retos desafiantes. Pero cuando leo la Biblia me doy cuenta que esto ha sido así desde el principio, ha sido así desde el Edén. Hemos tenido una batalla cósmica que empezó desde este capítulo y cada edad y cada generación ha tenido que levantarse para proclamar y para levantar la verdad de Dios con cierta peculiaridad, con la autoridad con la autoridad misma que emana de las Escrituras. Entonces este es el día que está cambiando para la raza humana. Verso 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió,
Te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Véanlo nuevamente. Esto sucedió en el Edén, pero pareciera ser cualquier episodio de la vida diaria. El hombre por naturaleza, cuando es confrontado con su pecado, busca culpar a alguien más. Nos ahorraríamos tanto tiempo, tantas desgracias, tantas amarguras, tantos problemas, si cuando alguien nos confronta con nuestro pecado, hiciéramos lo diametralmente opuesto que hicieron a Adán y Eva. Es decir, es cierto, he pecado contra el cielo, he pecado contra el Padre y después he pecado contra mi prójimo. Pero no es nuestra naturaleza. No somos impulsados por nuestra naturaleza para estar allí. Adán y Eva se dieron cuenta de inmediato que estaban desnudos, se cubrieron con hojas de higuera, luego trataron de evitar el ojo que todo lo ve, el ojo de Dios. Tú y yo podemos portar ropa interior, camisas, un suéter en el invierno o una chamarra o un saco, y finalmente Dios no necesita ningún aparato de rayos X para indagar y para examinar nuestro corazón. Él lo sabe todo de nosotros. Entonces, claramente la relación de amor y confianza con Dios que había florecido anteriormente en el Edén, ahora está destruida. Este es el problema psicológico más básico de todo hombre, de toda mujer, de todo niño. Este es el problema de la culpa. El hombre puede intentar negar su pecado, pero lo que el hombre no va a poder hacer es silenciar su culpa. Nosotros podemos ocultar nuestro pecado, pero lo que no vamos a poder hacer es negar la culpa. Imitando el modelo de Adán y Eva en el jardín, las personas continúan negando su culpa al tratar de esconderse de Dios de mil maneras diferentes. Hombres muy inteligentes y capaces han utilizado ese carisma, ese conocimiento que Dios les ha querido dar y han elaborado complejos sistemas filosóficos, han elaborado explicaciones psicológicas para generar dudas sobre la existencia de Dios y de la realidad de la culpa. Estos hombres a veces recurren a ídolos como el alcohol, las drogas, el entretenimiento para evitar pensar en estas cosas, pero no hay nada que pueda borrar la culpabilidad. Observen lo que pasó allí en el Edén. Cuando Dios le pidió a Adán que explicara sus acciones pecaminosas, simplemente Adán se dio la vuelta y culpó a su esposa. Cuando Dios confrontó a Eva, simplemente Eva se dio la vuelta y culpó a la serpiente. Y todo lo demás es historia. Si el Señor hubiera buscado una explicación en la serpiente, hubiéramos tenido una colección de simplemente lanzar el pecado a otro animal o lanzar el pecado a otro miembro de la creación. Buscamos no ser responsables del pecado por naturaleza. Y luego la culpa es otra respuesta clásica del pecado. Esto explica gran parte del comportamiento humano en todas partes de nuestro alrededor.
Por naturaleza, el hombre hará cualquier cosa para evitar enfrentar su propia culpa y su propio pecado ante Dios. Entonces, siendo muy claros, lo deberíamos de decir así: nosotros pudiéramos ocultar o esconder nuestro pecado frente a otros hombres. Jamás podríamos ocultar nuestro pecado frente al Creador del universo. Verso 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vean la respuesta de Dios ante este trágico acontecimiento. Por un lado, Dios revela su justicia. Has pecado. Por otro lado, Dios revela su misericordia. Ni siquiera tienes que salir de Génesis 3 para entender que el mismo Dios que juzga es el mismo Dios que trae misericordia. No tienes que salir de Génesis 3. Por supuesto, Dios cumplió con el pacto que hizo con el hombre al principio. Un día Adán se enfrentaría a la muerte física, su cuerpo volvería al polvo, pero curiosamente Dios también maldijo a la serpiente, sentenciándola a moverse sobre su vientre. Si hacemos una lectura clara de este pasaje, podríamos darnos rápidamente cuenta que esa no debió haber sido la forma en que la serpiente se movía antes de Génesis 3. La maldición que Dios trajo sobre la serpiente a partir de Génesis capítulo 3 es que ella se movería sobre su vientre, en la forma como tú y yo podemos observar a cualquier serpiente. Esta fue la maldición de Dios para este animal. Pero específicamente para Adán, Dios ordenó una vida dura de miseria y de dificultad en sus labores diarios. Algo que Adán no había experimentado antes de la caída. Además, Eva fue maldecida con un dolor adicional en el parto, junto con los desafíos que sufriría en su misión a un esposo pecador en un mundo caído. No me ha pasado a mí, pero un día un pastor me contó que estaba en un hospital, había llegado para orar por una hermana antes de que entrara al quirófano. Estaban en un parto natural, entonces entiendo que no había efecto de anestesia, por lo menos sobre el cuerpo de esta creyente. El hombre estaba platicando con el esposo afuera del quirófano y de repente escucharon un grito fuerte de esa hermana decir: Génesis 3. No sé por qué es que ella tuvo memoria de la maldición de Dios sobre la mujer, y entre los gritos que ella lanzó fue muy bíblica para gritar Génesis 3.
Entonces ve, el hombre está siendo maldecido, condenado para tener esta idea de sudor, sufrimiento, dolor, quebranto en el trabajo. La serpiente está siendo maldecida para arrastrarse de por vida, lo cual indica que no debió haber sido su forma de movimiento. Y finalmente la mujer conlleva ese dolor adicional en el parto, junto con los desafíos que sufrirá en una vida de sumisión a un esposo pecador en un mundo caído. No sé cuál dolor es más fuerte para una mujer que el otro. No lo sé. En consecuencia, la suerte de las mujeres nunca ha sido muy buena a lo largo de la historia del mundo. Ahora observa esto. Los humanistas han tratado de dar sus propias soluciones para este problema que las mujeres pudieran tener. Entonces surgió la píldora anticonceptiva, gobiernos socialistas con una actitud del divorcio sin culpa. El tiempo demostrará que estas soluciones simplemente fueron falsas. En vista de que el 50% de los niños, una estadística americana, pero que pudiera funcionar bien, nace fuera del matrimonio, la desaparición de los padres y los esposos que se casan, la gran cantidad de divorcios al interior de matrimonios, el holocausto en el que el aborto se ha convertido a nivel mundial, la decadencia de las libertades políticas. Bueno, es difícil decir que las soluciones humanistas hayan mejorado las cosas. Es imposible. Hay una sola manera de abordar las maldiciones de la caída, y esa manera no se encuentra en un sistema político, no se encuentra en un sistema social o en un sistema económico. La única solución se encuentra en Jesucristo, Efesios 5:20 al 33. Cuando el hombre cayó en pecado, el mundo físico cambió de manera dramática, de tal manera que sería imposible entender el mundo anterior a la caída con base en los paradigmas científicos actuales. Sería imposible. Escucha lo que Paul Tripp dice. El pecado tiene como resultado una violación habitual a los límites dados por Dios. Escucha esto. La autonomía dice, tengo el derecho de hacer lo que quiero, cuando quiera hacerlo. La autosuficiencia dice, tengo todo lo que necesito en mí mismo, por lo que no necesito depender de nadie o someterme a nadie. El autoenfoque dice, yo soy el centro de mi mundo. Está bien vivir para sí mismo y hacer solo lo que me da felicidad. Estas son las mismas mentiras que Satanás ha susurrado a oídos dispuestos de generación en generación. Autoenfoque, autosuficiencia, autonomía. El hombre en el centro, Dios lo más lejos posible. Así que lo que realmente Génesis 3 nos introduce es que aquel día se dejó de contemplar al Creador para poner toda su atención en la creación. Aquel día se pasó de amar a las personas para usar a las personas. Y entonces la conclusión es, ahora amamos las cosas y usamos a las personas para conseguir estas cosas. ¿Lo ven? Aquel día dejamos de ver al Creador para ver a la creación. Dejamos de amar a las personas y de relacionarnos con las personas simplemente porque te amo, quiero tener compañerismo contigo, y ahora en vez de hacer esto, usamos a las personas.
Así que la conclusión es, amamos a las cosas y usamos a las personas para conseguir lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere. Entonces, si la adulación me funciona, me convierto en un adulador. Si la manipulación me funciona, me convierto en un manipulador. Si la mentira me funciona para lograr mis objetivos, me convierto en un mentiroso. Si la intriga me funciona, si la crítica me funciona, entonces me convierto en eso porque lo que quiero hacer es alcanzar mis propios objetivos, aunque mis propios objetivos incluya pisotear a mi prójimo que fue creado a la imagen de Dios. El ser humano cambió. El pecado alteró nuestro ADN. El pecado alteró todo aquello con lo que habíamos sido creados en el esplendor y en la grandeza de Dios. Pero no solamente de forma personal. La creación entera cambió de forma ambiental, fisiológica y social. Entraron en vigor leyes biológicas y físicas completamente diferentes. Pero desde la perspectiva de una cosmovisión bíblica, estas presuposiciones son erróneas. No fue hasta después del diluvio que Dios proporcionó una base para leyes físicas uniformes. Vamos a llegar ahí a Génesis 8 y entender eso. Leyes físicas que luego se convirtieron en la base de nuestro trabajo científico. ¿A qué punto llegamos? Necesitamos reconocer algo. La vida después de la caída sería difícil, sería llena de estrés, involucraría desilusión, dolor, miseria y muerte desde Génesis 3 y todavía tú y yo no hemos nacido. ¿Lo ven? Entonces a veces la gente dice, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Entonces aquí ves el gran daño del pecado. Comenzamos a victimizarnos desde que somos niños y no nos damos cuenta que esta es la realidad de la vida después de Génesis 3. Hermano, la vida no se trata de ti ni de mí. La vida se trata del Creador. El engaño del humanismo es colocarnos a nosotros en el centro. Cuando tienes que decirle a una persona o cuando te tienes que repetir a ti mismo, esto no es personal, todo cambia. Todo cambia. Yo le he tenido que decir a alguna gente cuando me dice, es que fulano de tal la trae contra mí, mira cómo me ve. Entonces más o menos voy a hacer esto, me voy a quedar serio, lo voy a mirar fijamente y cuando lo fije fijamente le voy a decir esto, ¿no te has dado cuenta que no tiene otra cara? Te mira hacia ti, me mira hacia mí, mira hacia sus hijos. No se trata de ti. Salte de la ecuación y tendrás la solución. Pero el pecado nos impide salirnos de la ecuación porque el pecado lo que logra es que tú y yo estemos en el centro de la ecuación. Sin embargo, vean en el capítulo 3 que Dios es misericordioso en el juicio e incluye una breve pero significativa y hermosa nota al margen del versículo 15 con respecto a su plan redentor o con respecto a la historia de la redención. Aunque maldice al hombre, a la par Dios se compadece de estas miserables criaturas caídas al brindarles un pequeño rayo de esperanza. Al brindarles la esperanza de la posibilidad de salvación para quienes creyeran. Entonces, desde Génesis 3:15,
lo que nosotros tenemos es una batalla cósmica entre la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás. Si tú tomas Génesis 3:15 y marcas una línea recta hasta llegar a Jesucristo, te encontrarás que en cada momento de las Escrituras, en el día del Éxodo, en el día de la ley, del establecimiento de la ley, en el día de los jueces, en el día de cada uno de los héroes de la fe, encontrarás una batalla entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de Dios. Dice el pasaje, la mujer dará a luz un niño. El diablo herirá el talón del niño, pero al final el niño aplastará la cabeza del diablo. Bueno, esto es lo que en teología se conoce como el protoevangelio. Esta es la primera forma en la que Génesis capítulo 3, verso 15, introduce el evangelio, y nosotros no tenemos una realidad clara de esto, por lo menos de forma muy clara hasta que llegamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y leemos cómo el evangelio está siendo desplegado en la persona de Jesucristo. Pero ese cumplimiento realmente es una gran promesa. El hijo de Eva es el hijo de María. El Señor Jesucristo era el Hijo de Dios mismo y Él aplastó a la serpiente definitivamente en la cruz. Algunos creen en la solución de Dios y otros no. Pero Cristo, la simiente de la mujer, es la única esperanza para el hombre caído. El hombre caído no tiene otra posibilidad. El hombre caído no tiene otra solución para su propio pecado. Solo el hijo de Eva tiene la capacidad y el poder otorgado por Dios. Otra vez cito a Paul Tripp, quien dice, el pecado es la enfermedad humana universal e ineludible. Y la gracia de Dios es la única cura. Y la gracia de Dios viene en una persona y su nombre es Jesús. No hay otra forma en el que podemos tener acceso al Padre si no es por el Hijo de Eva. Terminemos el capítulo, verso 20. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los seres vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre. Ahí vemos, cumplió su pacto. Y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Observen al final del capítulo que después de que Dios pronunció la promesa, Adán le puso a su esposa el nombre de Eva, que significa viviente. No la había llamado por un nombre en específico. Es hasta ahora que Adán le coloca o le da el nombre de Eva, que significa viviente. Y la razón es clara. Sin Eva no habría más vida humana. En Eva había la posibilidad de más moradores en esta tierra. ¿Por qué este dato es importante? Sin Eva no habría más vida humana en la tierra, ni posibilidad de la redención de la que ya se nos ha introducido en el verso 15. Un descendiente de Eva sería el Salvador. Lo que Adán no sabía es cuánto tendrían que esperar por ese descendiente. Eso me recuerda al día en el que los israelitas están en Egipto, están siendo
sojuzgados bajo el yugo de Faraón y de sus hombres perversos. Y entonces los israelitas comienzan a orar al Señor y comienzan a decir, danos un libertador. Y la respuesta vino, pero vino en una canastilla, era un bebé, y viene caminando en el río, finalmente llega a donde la hija de Faraón estaba. Ellos pedían un libertador, sí. ¿Qué les mandó Dios? ¿Un bebé? Entonces, hermano, a veces las respuestas de Dios no vienen de la manera que nosotros esperamos. La semana pasada escuché a un predicador y este predicador, cuando iba a tener sus 40 minutos para arrancar el día, mencionó el nombre de su mensaje y yo dije, ¿qué va a decir? Ese era el nombre de su mensaje. Jesús dijo sí. Y yo empecé a querer conectar un pasaje de la Biblia donde Jesús hubiera dicho sí a algo, y él empezó a hacer su trabajo de hacer un par de preguntas. Estaba hablando del valor que la oración tiene en el ministerio. Finalmente contó la historia y entendí que el nombre del mensaje surgía de una historia y no de un verso bíblico. Dice que cuando su hijo mayor era un niño, era muy parecido a nuestros niños cuando van con nosotros al súper. Tú le dices al niño, vamos a ir al súper, y el niño inmediatamente está listo para emprender su viaje al súper, porque eso representa o un dulce, o en el peor de los casos, un juguete, y el niño está emocionado por ir al súper contigo. Así que a muy temprana edad, el niño comenzaba y tomaba un juguete y le decía, papá, quiero esto. Y entonces el papá le decía, vamos a orar a Jesús y vamos a preguntarle a Jesús si Él realmente quiere que lo compremos. Así que mientras nosotros compramos, tú mantente en oración, puedes traer el juguete contigo y vamos a esperar la respuesta de Jesús. Así que al final, cuando llegaban a la cola para pagar, el niño seguía ahí con su juguete y él decía, papá, Jesús no me dijo nada. Entonces la conclusión era, bueno, déjalo aquí, después cuando Dios me dé dinero a mí, yo voy a venir y lo voy a comprar. Dice, y estuvo muy bien, funcionó por varios meses, hasta que un día estábamos en la cola y yo le dije a mi hijo, es tiempo de que dejes el juguete. Dice, yo traía $40 en la tarjeta de débito y nada más, el juguete costaba $38, así que pagar el juguete representaba quedarnos sin el mandado que teníamos que llevar. Pero entonces veo que mi hijo no suelta el juguete, mantiene el juguete en sus manos, y cuando lo volteo a ver, el niño me dice, Jesús dijo sí. Entonces este pastor dice, ¿qué hago? ¿Compro el juguete y nos quedamos sin comer? ¿O compro la comida y quiebro el corazón de mi hijo? Entonces volteo a ver nuevamente a mi hijo y mi hijo muy seguro me dice, Jesús dijo sí 3 veces. Entonces alguien que va pasando por enfrente, va saliendo de la sección de la caja, lo ve y le dice, pastor. Y él voltea a ver a otro lado porque él no está esperando encontrarse a alguien y no lo reconoce. Y entonces esta persona le dice, ¿se acuerda de mí? Y el pastor le dice, no me acuerdo de ti honestamente. Usted estuvo hace 4 semanas en mi congregación predicando. Asisto a la congregación fulana de tal, con el pastor fulano. Oh, sí es cierto. Y entonces el hombre se asoma y ve al niño y ve el carro del pastor. Pastor, ¿me permitiría pagar su cuenta? Y entonces el pastor voltea a ver al niño y el niño le dice, te dije que Jesús dijo que sí. Bueno, este es el asunto con Dios. Este es el asunto claramente con Dios cuando nosotros entendemos cómo Él funciona en una relación clara con sus hijos. Pero cuando el pecado se introduce, esa relación se ve quebrantada. Totalmente quebrantada. Antes de ser expulsados del jardín, Dios le proporciona a Adán y a Eva cobertores más adecuados que los que ellos se habían hecho. De hecho, son hechos de pieles de animales. Aquí tenemos otro primer momento
Este es el primer registro de la muerte de un animal en la Biblia. También es una imagen viviente de la expiación de sangre por nuestros pecados. Apunta a Cristo. Un día alguien moriría por nosotros para finalmente cubrir y limpiarnos de todos nuestros pecados. El hombre no puede cubrir su propia culpa con ningún tipo de sacrificio. El hombre no puede cubrir su culpa con ningún tipo de buenas obras, aunque muchas personas han intentado hacerlo y han intentado expiarse a sí mismo. Jamás será posible. Debemos confiar en el sacrificio de Dios. Debemos confiar en el sacrificio de Dios desde el principio. Desde el principio Dios proporcionó un modelo de sacrificio de sangre, un sacrificio completamente eficaz. Vino más tarde en el hijo de Eva, en el segundo Adán. Finalmente, Dios expulsó a la pareja del jardín y puso ángeles como guardianes del árbol de la vida. Al parecer, este misterioso árbol había sustentado la vida física de Adán antes de la caída. Entonces, para terminar, ¿cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios en fe y en obediencia? ¿Cómo este pasaje nos introduce a caminar con Dios en fe y en obediencia? Déjame, te doy 5 cosas aquí. Número 1, la tentación de este pasaje se ha repetido miles de millones de veces y los hombres y las mujeres todavía caemos en la trampa. La tentación de este pasaje se ha repetido miles de millones de veces y los hombres y las mujeres todavía caemos en la trampa. Por naturaleza, el hombre quiere ser Dios, quiere dominar, quiere tener la última palabra, quiere controlar a los demás, quiere ser soberano. Queremos ser quienes inventamos las reglas y no quienes nos sometemos. Pero cuando nuestras mentes y voluntades son sometidas por el Espíritu Santo, deseamos cada vez más someternos a Dios como nuestra autoridad ética. En otras palabras, Dios tiene el derecho de decirnos qué hacer. Por eso es que vemos qué tan importante es seguir estudiando la ley de Dios en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Por eso también es que es importante que memoricemos los 10 mandamientos y nos sometamos amorosamente al gobierno de Dios en nuestras vidas y memoricemos porciones de las Escrituras. A alguien le escuchaba que habían invitado a un predicador americano yendo a un país en Sudamérica, y le habían dado como texto para predicar creo que el servicio de concluir la conferencia, y le habían pedido a predicar Romanos 8, específicamente, a hablar de la lucha que el creyente tiene contra el pecado. Y entonces le hice la pregunta a persona que me estaba platicando. El predicador es un predicador conocido, un autor de libros, de bastantes libros. Y entonces le dije, ¿y qué tal con el mensaje? Fue tan bíblico, me dice, que no tuvimos nada que hacer más que orar después de que terminó de hablar. ¿Pero qué dijo? Y entonces esta persona dijo, subió con la Biblia, nunca abrió la Biblia, repitió Romanos 8 de memoria, fue haciendo las pausas donde las tenía que hacer, lloraba, oraba, regresaba al verso donde había quedado, volvía a orar, volvía a llorar, y finalmente se le fueron sus 50 minutos declarando Romanos 8 de memoria. ¿Y qué más dijo? Le dije, nada. Bueno, ese es un entendimiento mayor de lo que la
autoridad de Dios en su palabra ejerce sobre nuestras vidas. Número 2, donde quiera que el pecado y el mal predomine en una cultura o en un país, generalmente veremos que el orden de las cosas creadas por Dios se desmorona. Donde quiera que el pecado y el mal predomina, ya sea una cultura, ya sea un país, ya sea la familia, ya sea la iglesia, generalmente veremos que el orden de las cosas creadas por Dios se desmorona. Junto con Adán, los hombres abdicamos de nuestras responsabilidades como cabezas de hogares. Entonces las mujeres gobiernan en la familia, entonces las mujeres gobiernan en la iglesia y entonces las mujeres gobiernan en el Estado. El que tenga oídos para oír, oiga. Esta abdicación ha producido mucho caos social durante los últimos 200 años en el mundo occidental. El ambientalismo desplaza el verdadero trabajo de dominio. Los hombres comienzan a adorar y servir a la criatura en lugar del creador. ¿Por qué? Porque tal como pasó en Génesis 3, la historia se repite. El orden de Dios se transforma, el orden de Dios se voltea, entonces el hombre toma el lugar de Dios. Número 3, ¿alguna vez has culpado a tus hermanos y hermanas por cosas malas que tú hiciste? Bueno, es en forma de pregunta y es en forma de reflexión. ¿Podríamos enfrentar honestamente nuestros propios pecados y decir, sí, yo lo hice? Podríamos ser como Pedro, que cuando está caminando sobre el mar y sabe que él no tiene la capacidad de caminar sobre el mar, entonces le dice al maestro, apártate de mí, soy hombre impío. Podríamos ser como Isaías, que cuando entiende que Dios ha venido a purificar sus labios, él dice, este pueblo es de labios inmundos y yo también lo soy. Solo cuando podemos decir claramente, he pecado y soy culpable, estaremos listos para llevar nuestros pecados a Jesús y entonces Él nos perdonará y Él nos limpiará. Primera de Juan 1, 8 y 9. Pero si negamos nuestros pecados, solo te endurecerás más y más en ellos. La solución a nuestros pecados no es negarlos. Nunca la ha sido y nunca la será. La solución a nuestros pecados es arrepentirnos, es confesarlos y es volvernos a Cristo. Si no lo hacemos, sufriremos las consecuencias. Número 4. Y dije que eran 5, pero nada más son 4. La misericordia de Dios fue evidente incluso cuando pronunció juicio sobre Adán y Eva. La misericordia de Dios fue evidente incluso cuando pronunció juicio sobre Adán y Eva. Los ojos de la fe, cuando llegan a Génesis 3, buscan la misericordia de Dios en medio de su juicio. No la pasan por alto. Entonces necesitamos aferrarnos a ello con todo lo que tenemos. Allí en el jardín Dios nos prometió enviar a su Hijo Jesús. Allí en el jardín Dios nos prometió que su Hijo aplastaría la cabeza de la serpiente. Allí en el jardín Dios nos prometió que proporcionaría una cobertura para su pueblo mediante el sacrificio de sangre. Y cuando lo lees de Colosenses 2:15, puedes llegar a la conclusión, Cristo lo logró en la cruz. Génesis 3:15, Colosenses 2:15. Así que damos gracias a Dios por su provisión de maravillosa salvación. Cuando estábamos atrapados en las circunstancias más desesperadas, Dios envió a su Hijo amado a morir por nosotros.
expulsa al hombre del Edén por causa de su pecado. Pone el Edén en nuestros corazones por causa de su gracia. Dios expulsa al hombre del Edén por su pecado. Coloca el Edén en nuestros corazones para relacionarnos y para intimar con Él por causa de su gracia. Jesús, como nuestro Redentor, puede lograr que paralíticos caminen de nuevo. Puede lograr que rebeldes se conviertan en verdaderos discípulos y que los necios lleguen a ser oyentes humildes. Pero eso solo lo puede alcanzar nuestro Redentor. Así que al morir por nosotros en la cruz, el segundo Adán nos redime y ahora busca controlar nuestros corazones y transformar nuestras vidas a la imagen de su Hijo amado Jesús. Oremos. Señor, qué maravilloso es abrir tu palabra esta noche, poder llegar ciertamente a un capítulo que dio un giro totalmente diferente a la grandeza, a la gloria, a la majestad del capítulo 1 y 2. Y ahora ver cómo el pecado se introduce en la raza humana, cómo el pecado viene y tiene esta situación de poder afectar a todos. Ayúdanos a reconocer, ayúdanos a entender, por favor, la necesidad que tenemos de ti como Redentor, como Salvador. Ayúdanos a reconocer el peso que el pecado tiene sobre la raza humana. Ayúdanos a reconocer ciertamente que no estamos en una condición mejor, no estamos en una situación mejor en nuestras vidas por causa de nuestro propio pecado. Nuestro pecado que nos lleva a la culpa, que nos lleva a la incredulidad, que nos lleva a la vergüenza. Señor, por favor, ayúdanos y danos de tu gracia y danos de tu verdad para poder seguir confiando en ti en todos los aspectos de la vida. Te lo pedimos en esta hora. Líbranos de la autonomía, líbranos de la autosuficiencia. Líbranos realmente, Señor, de ello. Líbranos del autoenfoque. Yo pido que al salir de ese lugar, al dormir, al meditar en tu palabra, nos permitas reconocer la vida no se trata de mi felicidad, no se trata de mi comodidad. Tú sigues siendo el centro de todo, así que ayúdanos a poder realmente contemplarte a ti en todo esto y a poder gozar de un buen entendimiento de lo que tú haces por nosotros. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús y te damos gracias también por la esperanza gloriosa que hay en el Evangelio. Un día el descendiente de Eva vendría y nos libraría de la condenación, de la culpa y del pecado en el que el primer padre introdujo a la raza humana, en el que el primer Adán introdujo a la raza humana. Así que te queremos dar gracias esta noche. Gracias por tu evangelio. Gracias por la persona y por la obra de Cristo obrando para nuestro bien. En tu nombre oramos y en tu nombre damos gracias, Señor. Amén.